establecer mecanismos de control y regulación para que la banca en general, para que el sistema financiero en general asuma su función de un servicio de orden público, como manda la Constitución en el artículo 308. Desde esa perspectiva, el código es sumamente claro y preciso. No sé si todos absolutamente los artículos propuestos están en esa dirección, pero el código en general está en esa línea. Yo anotaría que hay otros objetivos, no tan explícitos algunos, pero que deben ser conocidos por la ciudadanía. Insisto, este es un código muy amplio, 516 artículos plasmados en 180 páginas que merecen una lectura muy, muy pormenorizada para tratar de comprender a dónde se quiere llegar. Sin duda es un código bastante amplio. Hemos tratado algunos temas en particular, por ejemplo, el fondo de liquidez de los bancos, usarlo para determinadas causas específicas. Segundo, la inmunidad de los miembros de la Junta. Aparentemente eso ya estaba resuelto en el informe para segundo debate, pero ayer en Asamblea hubo mucho movimiento para regresar a la redacción anterior que dejaría absolutamente sin ninguna responsabilidad a aquellas personas que, representantes de la función ejecutiva, van a tomar una decisión. Antes de hablar del tema de la inmunidad, que podría terminar en una impunidad, creo que es muy importante tener presente algunos otros objetivos generales, gruesos, macroeconómicos de este código. El primero es controlar y regular a la banca, ya lo dije. Sin duda, un control absoluto. Es un control que me parece que es saludable, a la banca hay que controlarle, porque un banquero no actúa como una persona que está fabricando camisas o vendiendo salchichas, es una cuestión completamente diferente. ¿Usted está de acuerdo entonces en esa forma de control absoluto de los bancos que propone el código? Bueno, ahora vamos a ver si hay un control absoluto o no. ¿Para qué es el código? El primero, ya insisto, control y regulación. El segundo, está claramente establecido que lo que se quiere es obtener recursos para financiar la obra pública o para apoyar la transformación productiva del Estado, esta transformación estructural de la economía ecuatoriana, de la matriz productiva. Me parece que eso es fundamental. No nos olvidemos que en los últimos años la inversión pública ha sido el motor de la economía ecuatoriana y para eso incluso en el código se establece la posibilidad de titularizar posibles ingresos, por ejemplo, de proyectos mineros o de proyectos petroleros, con lo cual queda en absolutamente nada aquel discurso inicial del prólogo, de la introducción del código, cuando dice que lo que se quiere es que se garantice la preeminencia del ser humano sobre el capital, porque aquí en la práctica lo que quedaría es claro que en tanto se requieran recursos para la inversión pública, se anticipan ingresos futuros y no se está preocupando por los impactos que podría provocar en la naturaleza o en las comunidades que están siendo afectadas por dicha actividad extractivista. Por eso es importante señalar el primer punto, ¿no?, que lo señalábamos ahorita, es el destino de ese dinero, ¿no? Va y solamente es un tema genérico, obra pública, y no sabemos al fin cuál sería, en qué momento. Bueno, claro, ese es un tema que habrá que irlo discutiendo ya en el camino cuando se presente el caso. El gobierno lo que quiere es acceder a los recursos que están en el sistema financiero, no solo público, sino privado. ¿Realmente los necesita? Ahora yo creo que es la tercera parte, control y regulación, utilización de los recursos para la transformación de la matriz productiva, algo que deberíamos dejar en paréntesis. ¿Cómo va a funcionar ahora la transformación de la matriz productiva si se firmó ya un acuerdo comercial de libre comercio con Unión Europea? Con lo cual se limitan las posibilidades soberanas de definir el Ecuador, el camino de su desarrollo, menos aún la cuestión del buen vivir. Un tercer punto que puede estar ahí presente es el tema de las necesidades fiscales de corto plazo. El gobierno está muy preocupado por las necesidades fiscales y el propio presidente de la República lo ha dicho en el año 2015 y en el año 2014 y 2015 y quizás en el año 2006. No es una casualidad entonces que justamente ahora aparezca este código para acceder a los recursos financieros, particularmente de la banca privada. De la información disponible, se requeriría financiamiento por algo más de 34.000 millones de dólares hasta el año 2007, lo cual implica que el endeudamiento público podría llegar ya a superar el 38% en relación al Producto Interno Bruto. Y en ese escenario hemos visto cómo el gobierno ha recurrido ya al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Credit Suisse, al
al otro banco, al Citibank, ha colocado a través de esa operación 2.000 millones de dólares en el mercado financiero internacional en calidad de bonos, ha vendido gran parte de la Reserva Monetaria Internacional en oro al Goldman Sachs, no ha vendido, ha hecho una operación, no es de venta, y sigue contratando créditos con China. Yo creo que entonces también este código está preparando las condiciones para acceder a recursos en el caso de que la situación financiera del país se vuelva crítica. Es una suerte de anticipo ante problemas fiscales que podrían provocarse en el Ecuador. Y un cuarto punto que es clave y fundamental es el que tiene que ver con el establecimiento ya de un esquema, de un instrumentario para dar paso a la desdolarización. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fue un gravísimo error para el país haber entrado de esa manera a la dolarización. Haber entrado a la dolarización fue un proceso de entontecimiento generalizado de la sociedad que aceptó la dolarización. Y el gobierno, consciente de eso, está tratando de recuperar la política monetaria y la política cambiaria. Algunos de nuestros invitados nos han dicho exactamente lo mismo y le hacemos la misma pregunta entonces. Si esto es así, si este código abre el camino para irnos saliendo paulatinamente, ¿cuáles serían entonces los primeros signos, las primeras advertencias? ¿Cómo se constituiría la realidad cuando eso empiece a funcionar? Bueno, el propio presidente de la República en el año 2004, en un artículo que comentaba artículos entre los cuales había uno mío, señalaba que es necesario en primer lugar tener una suerte de blindaje interno y externo, un blindaje externo para evitar fuga de capitales y un blindaje interno para evitar una corrida bancaria en el ámbito financiero. Y en este contexto, ¿qué se plantea en el código? En primer lugar, se habla del dinero electrónico. No es que va a haber una nueva moneda ecuatoriana nominada en sucres, nominada en rafaelitos o cosas por el estilo. No. Va a haber el dólar electrónico o la moneda electrónica. Luego se establece que esa moneda electrónica tiene una de las funciones básicas, como es ser medio de pago, y además tiene una convertibilidad con el dólar. Y que adicionalmente, aquí un punto fundamental, el Banco Central sería el proveedor de la nueva moneda o de las monedas en general. Ya no es el emisor, como se estableció en marzo de este año con la resolución del propio Banco Central del Ecuador. De esta manera, el Banco Central asume ya una posición muy importante porque será el encargado de emitir este dinero electrónico con el cual paulatinamente se irá introduciendo una nueva moneda en el Ecuador. Me imagino que seguiremos hablando de dólares. Como dice el mismo código, los valores se expresarán en dólares. Eso no quiere decir que todos sean dólares ecuatorianos dólares norteamericanos, porque podemos paulatinamente ir incorporando un dólar ecuatoriano. A la postre, lo que está haciendo el gobierno, y eso me parece que es interesante, es recuperar la política monetaria y cambiaria. En política económica, imaginémonos como que tuviéramos una mano, hay distintas herramientas fundamentales. Tenemos una política laboral, tenemos una política comercial, tenemos una política fiscal, tenemos una política de tipo financiero, y lo que nos está faltando es la política monetaria y la política cambiaria, que es fundamental para que la política económica en general pueda actuar de una manera adecuada y sensata. En ese sentido, yo creo que faltarán, sin duda alguna, otras herramientas para completar el camino hacia la desdolarización. Pero se está pensando, aunque el gobierno diga lo contrario, en eso, en la desdolarización de la economía, que como primer paso tendrá una situación de bimonetarismo, convertibilidad. El dólar norteamericano y este dinero electrónico. Sí, ¿será bueno entonces este camino que usted proyecta, que usted se imagina, que es bajarnos un poco de la camioneta del dólar? ¿Cómo ese camino a dónde nos llevará? ¿Tendremos un control absoluto? ¿Tenemos que entonces esperar nuevas elecciones presidenciales para ver si es la misma línea de política económica que va a manejar este nuevo camino? ¿Cómo va a ser en la realidad, Alberto? Porque finalmente sí es bueno, si economistas, expertos dicen que eso es lo mejor para el país, entonces, ¿cómo va a ir sucediendo? Especialmente a la gente de a pie, en las amas de casa, las familias. María Josefa, no creí que iban a preguntar cuestiones tan a futuro. No traje la bola de cristal, así que no le puedo dar esa respuesta concreta. Pero de hecho, yo sí creo que es positivo que el Ecuador se salga de la dolarización y que haga un esfuerzo de salida ordenada, disciplinada, no digo autoritaria, que es una cuestión completamente diferente, para recuperar la política monetaria y cambiaria. En momentos de crisis
Incluso luego de que suscribamos ya el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, requerimos todas las herramientas de política económica para poder enfrentar lo que eso significará, que sin lugar a dudas representa una pérdida de soberanía económica para el país. En síntesis, tenemos un problema, un proyecto de código, no digo un problema en realidad, un proyecto de código que va a incidir en nuestra vida. Y para cerrar la pregunta inicial que quedó colgada de alguna forma, habría que anotar el hecho de la configuración de esta junta de plenos poderes, una junta monetaria de plenos poderes, que de alguna manera esta superjunta me recuerda a los superministerios de la época de Maguad, en donde se trata de concentrar el poder para tener una serie de posibilidades de incidencia directa, activa, absoluta sobre la economía. Y ahí hay temas que mencionaba ya María Josefa, como el tema de la inmunidad de los miembros de dicha junta. Me parece que eso tiene que ser eliminado, eso no es tolerable, porque esa inmunidad puede terminar en impunidad. ¿Cómo puede ser posible que quienes usan los recursos, no solo del Estado, sino inclusive en un momento dado de la ciudadanía en general, no sean sujetos de algún reclamo si ese es el caso? Alberto, además, vamos a seguir conversando con usted de eso y de otros dos aspectos del mismo código y de la relación que tiene con las enmiendas. Solo nos tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos a seguir conversando con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos con Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Vamos a seguir dialogando con él. Quédese con nosotros en pocos minutos más. Volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En un programa anterior vimos que entre enero y mayo de este año las exportaciones crecieron en 900 millones frente a su nivel en los mismos meses del 2013, al pasar de 10.200 a 11.100 millones. Y es gracias a este crecimiento que la balanza comercial del Ecuador es positiva en lo que va del año. Hoy vamos a ver que gran parte de este crecimiento se debe al aumento del precio del camarón. Como decíamos, las exportaciones crecen en 900 millones. Aquí estamos viendo solo el crecimiento y vamos a ver a qué se debe. De los 900 millones que crecieron, 300 fue por el aumento de las exportaciones de petróleo, mientras que otros 600 por el crecimiento de las exportaciones de otros productos. Y es aquí donde aparece el camarón, cuyas exportaciones han crecido de manera muy significativa. Una plaga poco conocida está diezmando los criaderos del camarón en Asia, por lo que su precio ha subido y las exportaciones de camarón en los 5 primeros meses de este año fueron 500 millones más que en el año pasado, lo cual le dio un impulso importante al total de exportaciones del país y le dio la vuelta al déficit comercial del 2013 para convertirlo en lo que va del año un superávit en el 2014. Muchas gracias. En ciertas disposiciones del Código se habla respecto a la deuda del IES. En los articulados llama un poco más estructurado sobre las atribuciones de la Junta y también sobre este control absoluto de esta superjunta. Me quisiera, Alberto, tratar estos dos temas en el último segmento que nos queda. Efectivamente, terminemos la idea de la superjunta. Esta es una superjunta que habíamos dicho tiene una suerte de inmunidad que puede devenir en un momento dado en una impunidad. Adicionalmente, hay un dato interesante y preocupante que tiene que ver con el hecho de que la información sobre las operaciones que se vayan realizando puede estar protegida durante 15 a 25 años. Esto me parece una verdadera barbaridad. Imaginémonos que se diera el caso de la situación de un banco con problemas, como sucedió hace poco tiempo con el Banco Territorial, y esos datos recién vamos a conocer después de 25 años. Yo creo que ahí se está afectando gravemente la posibilidad de tener un esquema transparente para que este manejo de la superjunta no se transforme posteriormente. Imaginemos en un gobierno ya abiertamente cercano a los banqueros, en un mecanismo para seguir haciendo todo tipo de negociados y todo tipo de abusos. Imaginémonos que se diera paso a una crisis de varios bancos y ni siquiera sabemos qué es lo que ha sucedido y cómo se ha resuelto eso. Yo creo que este es un tema que tiene que ser analizado con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Igualmente, ¿cuál es el papel que cumple el Banco Central del Ecuador? Ya pasa a ser un instituto emisor nuevamente, con lo cual en gran medida estoy de acuerdo cuando dice que va a proveer
proveer la moneda. Pero ¿de dónde va a obtener la moneda? Primero, los dólares que obtiene el Banco Central del Ecuador por las exportaciones, por ejemplo, de petróleo. Luego también puede acceder, y ahí se dice el código, a las exportaciones privadas y les va a entregar ¿qué moneda? A los exportadores. Les va a estar entregando entonces seguramente el dinero electrónico, los dólares ecuatorianos o los dólares electrónicos. En ese sentido también el Banco Central puede acceder a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad y adicionalmente yo creo que puede acceder también a los depósitos de los clientes de la banca privada. Y el banco puede emitir también títulos, con lo cual el Banco Central del Ecuador comienza ya a actuar activamente en el mercado económico y en el mercado financiero. Entonces, este es un tema que tenemos que tener claridad. En relación a la cuestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llama la atención que con un código sin la participación de los afiliados y los jubilados, que somos los verdaderos dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se quieran cambiar las reglas de juego. ¿Para qué? Para que el gobierno central pueda acceder cada vez con mayor facilidad a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del IES. Yo creo que hay entonces suficiente material como para que este tema sea debatido largamente. Lamentablemente sabemos que eso no es así y que se va a tratar de aprobar el código en las próximas horas y no vamos a tener más que seguirlo estudiando luego de su aprobación, porque hay algunos cambios sobre los cuales todavía no podemos pronunciarnos. Desde una visión de política nacional, este código, según usted, ¿tiene una relación íntima con las enmiendas constitucionales que también están en trámite? Bueno, yo diría que de alguna manera sí. Con las enmiendas constitucionales, primero hablemos si son enmiendas. No, en algunos casos pueden ser más bien reformas constitucionales y en otros casos pueden ser incluso materia de una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que en la Constitución de Montecristi se estableció con claridad los mecanismos a través de los cuales se puede dar cada paso a un cambio de la Constitución. La Constitución no está escrita en piedra, hay cómo cambiar la Constitución. En el artículo 441 se norma cómo se hace una enmienda constitucional. En el artículo 442 se norma cuando se trata de una reforma constitucional y en el artículo 444 incluso hablamos de la posibilidad de una nueva asamblea constituyente cuando se afectan derechos fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando en el código? Y ya lo hemos dicho, es la concentración de poder como parte de un nuevo esquema de dominación burguesa con rasgos tecnocráticos y autoritarios que se complementa con la reelección indefinida. Yo creo que la reelección indefinida, sin lugar a dudas, es una propuesta a través de la cual se quiere perennizar al caudillo en el poder. Ya no hay aquel elemento básico de la Constitución de Montecristi que establecía como en la no reelección uno de los elementos fundamentales de la nueva Carta Magna, la no reelección inmediata y permanente, sobre todo la no reelección indefinida, que estaba establecido en el artículo 104 y en el artículo 144 para el presidente y para todas las dignidades de elección popular en el artículo 114. Y además recordemos que la no reelección indefinida está prevista para los organismos, las organizaciones sociales como podrían ser una organización deportiva o una organización sindical en el artículo 96, para los partidos en el artículo 108, para las organizaciones, para los consejos de igualdad en el artículo 157. Con lo que se quiere ahora con la reelección indefinida es asegurar la presencia, sobre todo en este caso porque está hecho con dedicatoria, del actual presidente de la República. Luego, en la línea de concentrar poder en el gobierno central, se restringe, por ejemplo, las atribuciones que tienen los organismos autónomos descentralizados, prefecturas y sobre todo municipios en lo que tiene que ver con inversiones de salud y de educación. Adicionalmente, podríamos incorporar ahí algo que está en contra de lo que plantea la Constitución, el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en actividades de seguridad interna. No importa que esto se haga en otros países, como reza el argumento oficial. Lo que mandó la Constitución de Montecristi fue algo sumamente claro. La Policía Nacional fortalecida, respetada, reestructurada, tiene que cumplir las tareas de seguridad interna, mientras que las Fuerzas Armadas tienen sus funciones específicas de la seguridad externa del país. Yo creo que... Dice el presidente con respecto a eso, que como ya no existen los problemas, los enemigos del desarrollo clásicos, que era la guerra con el vecino, entonces que las Fuerzas Armadas deben de cambiar también su rol y ayudar a la sociedad civil pues a detener un poco los males internos como la delincuencia, el control que ese argumento
María Josefa, frente a ese argumento podríamos responder que si eso es así, lo lógico sería fortalecer más a la Policía Nacional, en lugar de seguir colocando recursos en las Fuerzas Armadas, que según la visión oficial, eso es lo que nos acaba de decir María Josefa, ya no sería tan urgente el trabajo que tiene con los vecinos. ¿Ya? Claro. Las guerras con los vecinos han terminado, habría que fortalecer a la Policía Nacional, porque la tarea de las Fuerzas Armadas, en esencia, no es la de cumplir funciones policiales. Hablando de visión oficial, también para el oficialismo, para el gobierno, para Alianza País en particular, se cree necesarísimo convertir a la comunicación en un servicio público, que obviamente tendría que tener las mismas características que todos los servicios públicos tienen, como lo establece la misma Constitución. ¿Usted estaría de acuerdo con esa reforma? Yo no para nada con esa reforma, María Josefa. La comunicación no puede ser un servicio público, como es un servicio público, por ejemplo, el suministro de electricidad. ¿Qué pasa? Vamos a tener que pagar una tasa mensual para que nos suministren la información y la comunicación sea una realidad. ¿Y qué pasa si por algún momento nos pueden cortar el servicio? Yo creo que son cuestiones que siguen concentrando poder en el Ejecutivo, como aquello de restringir los recursos de acción de protección que están planteados en la Constitución. El gobierno dice que ha habido un abuso de la acción de protección, lo cual es absolutamente falso. Es más, ya los jueces han sido conminados a no aceptar demandas que puedan afectar los intereses del Estado. Yo creo que hay una concentración de poderes que con el Código Monetario y Financiero y con las enmiendas constitucionales, son reformas constitucionales, se va concentrando cada vez más, y ese es un punto preocupante. Por eso, este momento ya no tenemos mucho tiempo, ya casi no hay tiempo para seguir debatiendo e incidir en lo que resuelva la Asamblea Nacional en lo relativo al código, pero sí tenemos la obligación de abrir un gran debate nacional sobre las llamadas enmiendas constitucionales. Lo ideal sería que si estas cuestiones que están afectando derechos y que están afectando más que la estructura del Estado, la vida misma de la democracia, se resuelvan con la participación del pueblo ecuatoriano en las urnas. Lamentablemente ya sabemos. María Josefa, Alianza País nació con una enorme participación ciudadana. Incluso la elección del año 2006 fue una suerte de consulta popular en contra de la partidocracia y del viejo Congreso Nacional. Cuando nosotros en Alianza País no presentamos candidaturas para el Congreso Nacional, llamábamos al pueblo ecuatoriano a que dé un voto de confianza a la Asamblea Constituyente que se convocaría después y para rechazar al viejo Congreso Nacional. Hubo una consulta popular en abril del 2007 para convocar, sin lugar a dudas. Ahora el gobierno nacional tiene miedo de preguntarle al pueblo sobre estos temas trascendentes, las reformas constitucionales e incluso el tema del Yasuní. Gracias, gracias Alberto por estar con nosotros y compartir las opiniones con respecto al código y a las reformas constitucionales que este gobierno llama enmiendas. Nos tenemos que ir ya a un corte comercial. Gracias nuevamente al economista Acosta. Ya volvemos. Guayaquil nació acunada frente al río Guayas en las faldas del Cerro Santa Ana, fundada por Francisco de Orellana en 1535. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos.